Había un profesor en la universidad que dijo, el Señor Jesús estando acá en la tierra hizo dos tipos de milagros, los pequeños y los grandes. Les voy a contar algunos pequeños. Como pequeño milagro, Jesús calmó la tempestad. Estuvo adelante en el barco y dice, viento calla, olas, shh. Y así fue. Otra pequeño milagro era cuando él tomó pan que había dado un jovencito, 5 panes, 2 peces, empezó a repartirlos, dando gracias a Dios Padre, los dio a los discípulos a la multitud, y así llenaron la barriga de más de 5,000 hombres. ¡Wow! Los estudiantes lo miran con ojos así, si esos son los milagros pequeños, ¿cuál es el milagro grande? El profesor los mira, se ríe y dice, el milagro grande es que Dios, el Señor Jesús, a un infeliz como yo, me rescató. Que Él pudo quebrar a un orgulloso como yo y pasar del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesús. Esos son los grandes milagros de Dios. Así que no olvidemos de que tú y yo somos parte de ese plan de Dios. Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo para querer hacer tu hijo, su hijo, adoptarte. Espero que tú ya hayas hecho esa decisión más importante de tu vida. Como hemos visto en la primera noche, da sentido al ser humano, ¿sí? Sin haber sido hechos hijos de Dios, tu vida no tiene sentido. Para donde seas que estés, porque como sigues mal. Debes en primer lugar venir a ser hijo de Dios. Y siendo hijo de Dios, Dios te dio dones, talentos, cosas especiales que Dios te capacita para que tú puedas venir a ser un hombre y una mujer especial. Hoy va a ser la noche de los talentos. Así que, en cierta forma, uno dice, mira lo que sé hacer. Pero detrás de eso, mira lo que yo sé hacer, está aquel que te dio la capacidad. Muchas veces uno se olvida de eso. Que el simple hecho de poder levantarse y caminar es gracia de Dios. ¿Cuántas personas están en silla de ruedas? Y encima eso no sería la gran desgracia, porque Dios tiene un plan hasta para aquellos que están en silla de ruedas. Tiene un plan para ellos como tanto para ti. ¿Sabes? Hablando ahí Moisés acerca de buscar a la persona ideal. ¿Saben? En una congregación se puede mirar a diferentes personas. Y yo, siendo un joven como ustedes, me impactó, bueno, un poco más grande que ustedes, me impactó una señorita que estaba atenta a una amiga, y esa amiga estaba en silla de ruedas, y la llevó por todas partes. No se avergonzó, no quería estar con otro. Ella estaba ocupada, Esto era su misión. Eran familiares, nada. Eran simplemente amigas. Esa chica es valiosa ante Dios. O ustedes quizás ahí en el comedor, ¿sí? Ven a alguien que reparte sopa y no sé, y miren ese chico un poco torpe, ¿sí? Se cae, ¿sí? Echa abajo la sopa, todo se desparrama. Entonces uno puede mirar diferentes tipos de personas. Uno que dice, ¿sí viste qué? Tiene 2 manos izquierdas. Y hay otros que se paran de su asiento y van en busca de una escoba. ¡Wow! ¿Sí? O sea, por el simple hecho de mirar, uno puede distinguir a diferentes tipos de personas.
Dios dio dones a cada uno, pero es nuestra responsabilidad usarlos si somos hijos de Dios para alabanza de la gloria de su gracia. Gracia para con nosotros. Muy bien, solamente de introducción. Vamos al libro de los Jueces. Bien adelante en la Biblia, allá encontramos personas que fueron escogidos por Dios. Recordamos ahí, por ejemplo, un Gedeón. ¿Alguien sabe la historia de Gedeón? Él estaba ahí. Los madianitas creo que eran, no lo preparé, así que... Pero los madianitas estaban ahí, le sacaron todo. Siempre estaban ahí robando todo. Entonces ese Gedeón estaba ahí en un lugar donde se pisan las uvas. ¿Sí? Para exprimirlas, para sacarles el jugo, ¿sí? Hay un gran pozo que hacen para luego exprimir ahí las uvas. Y no era tiempo de uvas, así que nadie lo molestaba ahí, y ahí puso los granos para esconderlo de los ladrones que siempre iban, se aprovechaban de que los israelitas segaban, cosechaban, y cuando ya tenían todo listo, preparado en sus lugares, ¿sí? Ellos venían y se llevaban los sacos llenos. No eran tan tontos en venir y tener que trabajar, ¿no? Ellos dejaron a trabajar los israelitas, y cuando todo estaba bien guardado para sobrevivir el invierno, vinieron los ladrones y se los llevaron. Y ahí estaba ese Gedeón trabajando, sacando los granos de las gavillas, o sea, ahí con un palo siempre se pega para que salgan los granos. Y ahí un ángel del Señor se le aparece y dice: hombre valiente. Y él dijo: ¿quién? ¿Yo? ¿Sí? Esforzado y valiente. O sea, Dios escoge a personas. Pero la historia de la cual yo quiero tratar con ustedes por unos minutos es algo especial, porque esa elección viene de antes del nacimiento de esa persona. Les invito a abrir sus Biblias en Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Ahí encontramos el primer versículo. Y en el primer versículo la Biblia nos cuenta lo siguiente, muy triste. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Saben lo que es lo triste acá? Que el pueblo de Israel que representa en cierta forma la iglesia actual, en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, ¿sí? Que representa la iglesia del Nuevo Testamento, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué hicieron? Volvieron a hacer ¿qué? Lo malo. Eso ya es grave. Pero saben, la iglesia, el pueblo de Israel, ¿ante quién hace lo malo? ¿Qué dice el texto? Ante los ojos de Jehová. Qué atrevimiento, ¿no? Y sabes, si Dios pone su ojo en ti y en mí por ser su hijo, las cosas que hacemos mal, también las hacemos mal delante de los ojos de Jehová. Así que no digamos eso fue una bagatela, eso no fue nada, todos lo hacen. No, si peca alguien que pertenece a Dios, Dios tiene una especial mirada para aquellos. Ama profundamente, pero como Dios es santo y quiere compartir la santidad, nosotros todos ustedes ahí en el devocional de hoy, vimos que el Señor Jesús presenta ante el Padre, ¿qué? A sus hijos de forma irreprensibles. O sea, en la cruz pagó por todos los pecados. Así que los pecados que cometen los hijos de Dios son muchísimo más graves que los del mundo afuera. Porque se cometen esos pecados ante los ojos de Dios.
Bueno, los otros también, pero Dios tiene especial cuidado y también interés de que su pueblo sea santo. Y ahí vemos que el pueblo de Israel se aleja de Dios. Y Dios no puede dejar pasar por alto. Dios castiga a su pueblo. ¿Y cómo lo castiga? Usa a otro pueblo para que entre y lo esclavice el pueblo de Israel. Ahí dice: Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Un buen tiempo, ¿no? 40 años, toda una generación. 40 años, donde los filisteos vinieron y se hicieron dueños de todo. Se llevaron a las mejores personas para sus servicios. Impusieron tributo, o sea, para que ustedes no se hagan tan fuertes, ¿sí? Les saco todo hasta casi que se mueran de hambre, pero que puedan subsistir. Eso es la táctica, ¿no? Para que saque todo, para que ustedes no se vuelvan fuertes, para que siempre queden dependientes de nosotros. Pero claro, ustedes tienen que trabajar y rendir y tenían que pagar tributo. Y ahí encontramos a una persona llamada Manoa, versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Un hombre de Dan. ¿Alguien conoce las tribus de Israel? ¿Sí? Más o menos. Jacob era el patriarca. Uno de los patriarcas era Abraham. Segundo, el hijo de Abraham era Isaac. Después vino Jacob. Y con esos tres se los denomina los patriarcas del pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob. Y es interesante que Dios, Jehová, se nombra por esos tres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob. ¿Sí? Nosotros en el Nuevo Testamento no tenemos otro Dios, es el mismo Dios. ¿Sí? El Dios de Abraham, de Isaac, Jacob. Y eso da una paz para mí, porque mirando a esos hombres, ellos tuvieron sus fuertes y sus debilidades. Y sin embargo, Dios no se avergüenza de llamarlos su Dios. Así que acá encontramos en una tribu que era uno de los hijos de Jacob. Jacob tuvo ¿cuántos hijos? ¿Está seguro? ¿12? Ahí, 12, 13. Ambos tienen razón. Tuvo 12 hijos y una hija. ¿Sí? Pobre hija. ¿Sí? Imagínense. 12 hermanos. ¿Sí? Chao. Es para salir a otro lado, ¿no? Pero bueno, así fue. Y Jacob tuvo 2 esposas. Era una situación muy... Sí, la historia de Jacob es una historia aparte, ¿sí? Pero la primera esposa era Lea. Esa no era tan amada. Él trabajó 7 años por Raquel, pero por una artimaña de su suegro le puso una equivocada, ¿sí? Le puso a Lea. Pero bueno, tuvo que trabajar 7 años más para Raquel. Bueno, Raquel era estéril, Lea concibió hijos, porque Dios miró, Jacob era también un mal esposo, ¿sí? Despreció, la hizo sufrir bastante a Lea, pero sin embargo Dios la consoló dándole hijos. Raquel no. Entonces Raquel, mirando, mi hermana recibe un hijo tras otro y yo nada, ¿sí? Tomó a su sierva y dijo, bueno, Jacob, cásate también con ella. ¿Ve? Se llama Bila. Y esa Bila concibió, dio a luz un hijo, y ese hijo se llama Dan. ¿Sí? Pero ese Dan, y acá aparece Dan, o sea, Manoa era descendiente de ese Dan, y Dan era muy despreciado por todo el pueblo, por todos los hijos de Israel, o sea, de Jacob, ¿sí? Casi no aparece. Cuando Jacob bendice a cada uno de sus hijos,
¿Alguien abre la Biblia en Génesis 49, 17? ¿Te gustaría ser bendecido por tu padre como lo fue Dan? Yo creo que no, por lo menos yo no. 49, versículo 17. ¿Alguien que lo encontró? ¿Voz fuerte? Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a las sendas, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Qué buena bendición, sí, que Dios te bendiga. Eres una serpiente que está ahí acechando y muerde y la gente cae para atrás. ¡Buah! ¿Sí? Y tampoco en un futuro Dan aparece muy lujoso, muy resaltado, porque en Apocalipsis capítulo 7 aparecen enumerado un montón de todas las tribus de Jacob, o sea, todos los descendientes de Jacob en cuanto a los hijos, pero falta Dan. Y uno dice, ¿Dan? ¿Dónde está? Bueno, Dan era muy despreciado y justamente Dios se dignó de sacar de esa tribu, mirar a un Manoah que vivía en la ciudad Sora. Versículo 2, había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y Sora estaba sobre las montañas. Así que la tribu de Dan no tenía nada que reírse, porque miren lo que dice Jueces, a ver dónde lo tengo. Jueces capítulo 1 era. ¿Qué dice? Jueces 1:13, a ver, puede ser. No, versículo 34, Jueces 1:34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Mira, ¿sí? O sea, amorreos, eso es un resumen del pueblo, y entre ellos quizás los filisteos puede ser que también estén. Pero ellos dejaron que la tribu de Dan esté ¿sobre qué? Sobre las montañas. Las valles no les permitieron bajar. Así que, ¿qué situación? ¿Qué podés plantar agricultura en las montañas? Todo se complica, todo es difícil. Claro, en laderas así, ¿qué vas a plantar? Y más conociendo el territorio de Israel, ahí cerca de la franja de Gaza, igual es todo muy árido. Y en las montañas más. En los valles hay sedimentos, pero en las cuestas de la montaña, ¿sí? O sea, hasta eso. Por no estar aferrado a su Dios, los danitas estaban en las montañas, y Sora tiene ese nombre porque se llama derrota. Mira, qué buen lugar, ¿sí? Te llamas en la aldea derrota. Es como acá Santiago del Estero también le dieron a aldeas lindos nombres como Vaca Muerta, en Santiago del Estero Vaca Ueña, algo así, yo que sé, me suena como apestante vaca, algo así. O sea, pero ese Manoah estaba viviendo ahí, y encima tenía una mujer que era estéril. O sea, todo estaba en contra, pero Dios no se olvidó de él. Y saben, vino un ángel del Señor, ángel de Jehová, versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová. Y si vemos el ángel de Jehová luego también, vamos a ver que es la preencarnación de Cristo. O sea, antes de que se encarne Cristo, no preencarnación, eso no es correcto, pero o sea, Jesús antes de nacer, ¿sí? O sea, siempre se les presenta en forma diferente, como el ángel de Jehová. Y esa característica del ángel de Jehová es que acepta adoración y habla en primera persona, yo. ¿Sí? Tremendo. Jesús en el Antiguo Testamento. Y acá hace una promesa.
Versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Qué buena promesa. Dios tiene tiempo. 40 años bajo el regimiento de los filisteos, ¿sí? El pueblo de Israel oprimido. Y sin embargo, Dios haciendo historia larga, llamando a una persona, la esposa de esa persona, que estaba en gran problema porque como dice acá, tú eres mujer estéril, no era nada agradable, porque claro, campesinos, ¿sí? Más o menos eran campesinos o que tenían ganado, necesitaban hijos para que les cuide el rebaño o para que trabaje en el campo, ¿sí? Sin hijos, sí, no había forma, eran menospreciadas. Pero a esa mujer vino el ángel de Jehová y le dijo, versículo 3 al final, concebirás y darás un hijo. Y eso nos hace pensar de las mismas palabras casi que aparecen en el Nuevo Testamento. Concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. ¡Wow! ¿Sí? O sea, en el libro de Jueces, los jueces son también llamados por otra forma, son salvadores, ¿sí? Salvadores que Dios utilizó para salvar a su pueblo de la opresión. Por eso la historia de Sansón, se van a asombrar, Sansón, ¿sí? La madre de Sansón, mujer estéril, el padre de Sansón, Manoa, viviendo en la ciudad de Rota, Sora, ¿sí? A ellos vino el ángel de Jehová y dice, va a haber un hijo, no le cortarás el pelo, no comerá nada de la uva, no tomará vino, sidra ni nada por el estilo, será dedicado a Dios desde un principio. Por eso tú también, mujer, no vas a comer lo mismo, ¿sí? Te vas a abstener de todo. Y el programa para ese niño va a ser ¿qué? Versículo 5 al final. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Qué bueno saber el plan de mi vida, ¿sí? Y tal cual fue. Si Dios permite, vamos a ver algunos puntos más de la vida de Sansón. Todo un episodio entre medio que voy a saltar, pero aparece en el versículo 24 el nacimiento de ese hijo. Versículo 24. Y la mujer, capítulo 13, versículo 24 de Jueces. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. ¿Saben lo que significa Sansón? Pequeño sol, ¿sí? Solcito, ¿sí? Y claro, era una mujer que no podía tener hijos, quizás ya tenía 30 y algo de años, quizás se casó con 15, 16, quién sabe, ¿sí? Esperó un montón de tiempo y al fin nació ese hijo prometido del ángel de Jehová y le puso por nombre Sansón. Luz, pequeño solcito. Y dice acá de ese Sansón que nació, que el niño creció. ¿Recuerdan ahí el cuadro de Moisés? Cuando él puso acá que Jesús nació, a ver, busquémoslo, Lucas
¿Quién lo encuentra primero? Lucas capítulo 2, ahí es el nacimiento de Jesús. A ver, ¿quién lo encuentra primero? ¿Encontraste? Ah, no, pensé que le mataba la mano. ¿Quién lo encuentra? ¿Qué hizo Jesús? También creció. Eso es lo que yo quiero de ustedes, el versículo. Gracioso. 52. Acá lo saben. Sí, a ver. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Muy bien, ¿recuerdan acá el cuadro de Moisés que hizo? Él creció físicamente en estatura. ¿En qué otro ámbito creció? Espiritual, con Dios, sí, gracia con Dios. ¿Qué más? Mentalmente, en sabiduría. Y lo último, relacional, sí, gracia o social. Gracia con Dios y gracia para con la gente, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta que se apropien de esas cosas que son tan importantes, porque acá en Jueces justamente aparece Sansón y dice de Sansón, ¿qué dice de Sansón? Y la mujer dio a luz hijo, le puso por nombre Sansón, y el niño creció. Chocolate por la noticia. Todo niño crece, ¿o no? ¿Sí? Si están normales, crecen, ¿no? O sea, en cierta forma, ¿por qué dice la palabra de Dios que creció? La Biblia no dice nada así nomás. Todo tiene sentido en la Biblia. Así que estoy convencido de que ese creció equivaldría al crecer de Juan el Bautista, también parecido, y Jesús, que creció en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Y yo deseo que ustedes, jóvenes, adolescentes en desarrollo, que también crezcan en esos 4 ámbitos. Noche de talentos. Crezcan no solamente en vuestros talentos, así en líneas generales, sino también en gracia para con Dios en primer lugar y para con los hombres en segundo lugar. Y empiecen en su familia. ¿Están creciendo en gracia con su familia? ¿Con su papá, mamá? ¿O les hacen caer el cabello? ¿No? Bueno, o les hacen canas, ¿no? Bueno, ¿sí? O sea, es importantísimo que crezcamos y agrademos a Dios. Comprometámonos, jóvenes que salen ahí, que vuestros padres tengan la alegría de pagar ese dinero para que ustedes sigan yendo a las delicias todos los años y no solamente una vez, ¿sí? ¿Para qué? Porque ustedes vuelven diferentes, no solamente en sabiduría, sino en gracia para con Dios y para con la familia. ¿Saben? Eso es también una responsabilidad de los futuros esposos. Hola, esposos futuros, ¿sí? Ustedes tienen el encargo de cuidar, como dijo Moisés y estaba en el cuadro de cuidar. Cuidar también es dar lugar para que vuestra esposa tenga el tiempo de hacer su devocional. Y si hay un retiro de mujeres, se van a quedar con los hijos. No sé cambiar el pañal, lo aprenderán. Ponen una cosa así para que no... No, eso... Con los hijos propios, yo cuando dije voy a tener hijos, me voy a poner los guantes del laboratorio, porque yo soy bioquímico, así que tengo acceso a los guantes. Y entonces voy a cambiarles con guantes. Cuando son hijos... Bien, pero eso aparte. Sigamos acá. Creció. ¿Qué más? Sansón creció y Jehová lo bendijo. ¿Qué significa la bendición de Jehová? ¿Qué significaría la bendición de Jehová sobre tu vida? ¿Sí? Favor de Dios. Y uno está en favor de Dios cuando uno está cerca de Dios. Busca a Dios, lo ama. Muy bien, el favor de Dios. Dios bendice. Hoy en día en el tren nosotros vivimos en el tren Ramal Mitre, que va de Buenos Aires, de José León Suárez, donde yo vivo, hasta Retiro. Y ahí siempre algunos chicos, después del colegio, no sé,
otros adolescentes con cara de banditos reparten figuritas de unos santos y después lo vuelven a recoger esperando de que le des algunos pesos, ¿sí? Y cuando tú le das algo, ellos te dicen, Dios te bendiga. Y tú dices, de Dios no tiene, o sea, se ve que ellos de Dios no quieren saber nada, pero que Dios te bendiga o algo así. O sea, hoy en la sociedad eso Dios te bendiga es una frase tirada así nomás. Pero la verdadera bendición de Jehová, el favor de Dios sobre la vida, empieza ¿dónde? Siendo su hijo, ¿sí? Empieza ahí. Y termina cuando estemos mirándolo a Él cara a cara, siendo transformados, sabiendo de cómo Él es, cómo fuimos nosotros reconocidos, ¿sí? Maravilloso. Jehová lo bendijo y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Pero ustedes dirán algunos, pero el Espíritu de ¿qué? Espíritu de Jehová. Yo pensé que el Espíritu de Jehová vino sobre el mundo en Pentecostés. ¿No es así que ahí bajó el Espíritu Santo? Bueno, acá ya estaba, ¿sí? Estaba, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. O sea, una cosa es cuando el Espíritu Santo baja en Pentecostés y lo reciben, ¿quién? Pedro después lo interpreta y le dice, el Espíritu, lo que dice Joel, sobre toda carne. No importa si eres ama de casa o eres funcionario de una empresa grande, si eres hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo morando en ti. Eso es el Espíritu Santo derramado sobre toda carne. No importa si sos barrendero o si sos estudiante en el colegio. Si sos hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era que el Espíritu Santo estaba sobre personas especiales para capacitarlos para una función especial. Por eso acá ese chico que crecía, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. Ustedes ya saben lo que significa Sora. ¿Qué significa? Derrota. Y Estaol, les digo, significa deseo o petición. ¿Sí? Deseo o petición. Deseo y petición. Muy importante eso. La vida de ese gran hombre de Dios, Sansón. Algunos dicen, cuando el predicador quiere hablar de Sansón, dejamos a los niños en casa. Sansón, ¿sí? Muchos no lo quieren pasar por alto porque dicen, todas las cosas que se mandó, ¿sí? Mayores de 18 años, ¿no? Para leer eso. Pero, sin embargo, su vida estaba entre la derrota y la petición. O sea, él estaba entre lo humano, caídas bien profundas, pero por la gracia de Dios, él conocía también el deseo o petición de buscar otra vez a Dios, recibir la restauración. Y eso es lo fantástico de la vida de Sansón. Cayó muy bajo, en pecados muy grandes. Y sin embargo, Dios no soltó a su siervo. Vamos a ver si Dios permite en otras ocasiones cómo Dios se manifestó en este hombre de Dios. Un gran hombre de Dios. A pesar de sus fallas tremendas también. Pero busquemos a Dios. Usemos nuestros talentos para Dios. Y esta noche de los talentos que podamos dar la gloria también a Dios que nos dio la capacitación, que nos dio para vivir así. Quiero cerrar con una oración. Gracias, Padre Celestial, por la vida de los padres de Sansón. Unos padres que a pesar de la situación alrededor de la caída de Israel, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ellos, sin embargo, te buscaron a ti.
recibieron contestación de oración. Y Señor, gracias porque tú has enviado a un Sansón y desde pequeño tú lo has encaminado para que pueda ser un día grande, grande para ti, a pesar de tener tantas fallas humanas también. Gracias que podemos mirarlo y recibir consuelo y ver también a través de él el Salvador, Jesús, que se dignó a nuestras debilidades y fallas y nos hizo sus hijos. Señor, te pido que todos puedan decir eso al final del campamento, que son hijos tuyos, hijas tuyas. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido por tu bendición, porque como bendijiste a Sansón, necesitamos tu bendición para que nuestra vida sea un éxito. Y queremos serte obedientes, porque de eso depende tu bendición. Muchas gracias por el Señor Jesús hablando a nuestros corazones. Muchas gracias por tu presencia. Y síganos acompañando y bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.